sí la subí para hoy. Según yo, se les había dejado esa tarea la semana anterior. No. No se las dejé la semana anterior. Licenciado, tal vez si nos echa la mano con la hora de entrega, porque al menos yo a las 12:30 salí de mi trabajo y no revisé la plataforma, pasé revisándola toda la semana y hoy en Sí, la mañana no me percaté que había subido esa tarea. Quizás no se echa la mano con la hora de la entrega, Sí, aunque sea licenciado. hoy, pero más tarde. Sí, licenciado, yo también revisé toda la semana y creí que no nos iba a dejar tarea, sino que para entregarla ahorita para el examen. ujú. Es que lo que estoy viendo yo que usted lo subió a las 8:15. Sí, Entonces, del pero sí día se de las... hoy, Solo mi pregunta es, ¿se las dejé la semana pasada? ¿Se las asigné aquí en clase o no se las asigné? No, licenciado, no, no nos dijo nada, solo dijo No. que entre semana Mm, usted la iba a colocar y que viéramos la plataforma. va, Sí, entonces y no, estuvimos pendientes, pero no voy a no cambiar ahorita la sabíamos de fecha. qué se trataba la tarea. Va, bien, pues voy a cambiar la fecha de entrega, la voy a poner para el 13, para que ustedes la puedan subir. ¿Sí? Entonces va a Gracias, ser el Rick, muy siguiente sábado. amable. En Gracias, principio licenciado. gracias, debería Rick. estar actualizado. Ok, va. Bueno, ahí poco a poco se van uniendo los demás. Si quieren, vamos a empezar. Bueno, solo antes de comenzar, pues, esta es nuestra última clase, jóvenes. Estaba viendo el calendario académico y efectivamente dice que el 6 es el último día de clases, 6, 7 para los de domingo, ¿verdad? Entonces, en principio, es la última vez que tenemos clase. Ya la siguiente semana no nos vemos, ¿verdad? Ustedes, como son de los primeros cursos, tienen su examen final conmigo la siguiente semana y de ahí en los otros cursos el 20, ¿verdad? Entonces, esta va a ser nuestra última clase. Según yo, deberíamos de terminar de ver ya los órganos extrapoder. Yo creo que con ustedes ya habíamos platicado un poco acerca de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, o me equivoco. Específicamente se quedó en la Corte de Constitucionalidad, Rick. Sí, ¿verdad? Pero sí, ya habíamos platicado un poco acerca de esto. Ok, entonces vamos a ver los otros, así algo rapidito, no creo que nos vamos a tardar mucho. Y antes de comenzar, me gustaría indicarles que pues la semana siguiente, como ustedes saben, vamos a tener nuestro examen final. Vamos a utilizar la misma metodología que hemos utilizado para el examen parcial 1 y 2, ¿verdad? La única diferencia es de que ahora te va a tener una ponderación de 30 puntos el examen final. Entonces sí les pido que estudien bastante, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a venir en el examen? Bueno, me gustaría que se centraran en lo que vimos a esta fase, que básicamente es terminar el OJ, los controles intra e interorgánicos, ¿verdad? Y ahorita que vamos a ver los órganos extrapoder. Sin embargo, pues también me gustaría que le echaran una estudiadita a lo que vimos en la fase 1 y 2, eh, porque puede ser que les pregunte algo general de por ahí, ¿verdad? Al final, como ustedes saben, pues todo tiene relación, ¿verdad? Pero sí céntrense más en lo último, ¿verdad? Pero es importante que igual sepan, por ejemplo, definir al organismo ejecutivo, cómo está conformado, al organismo legislativo, y ese tipo de cosas que fue lo que vimos, ¿verdad? Entonces, solo para recapitular un poquito con el, con este tema de los órganos extrapoder, se recuerdan que yo les comentaba la semana anterior que a pesar de que no son órganos o instituciones públicas que forman parte de la triada clásica de los poderes de Estado, ¿verdad? Es decir, legislativo, ejecutivo y judicial, sí están, digamos, alrededor de los tres poderes y de alguna manera pues ejercen algún tipo de control o ejercen un papel fundamental en la vida política de nuestro país, ¿verdad? Entonces, la semana anterior platicábamos un poco acerca de la Corte de Constitucionalidad y yo les comentaba que tenían que tener claro ustedes si era muy repetitivo con el tema de la defensa del orden constitucional, ¿verdad?
porque, digamos, el defender el orden constitucional no es simplemente defender el librito que ustedes tienen en sus manos, ¿verdad? Sino que va muchísimo más allá, porque si bien es cierto, la Constitución está plasmada en el librito que nosotros tenemos, ¿verdad? La Constitución es algo viviente, algo que funda el Estado de Guatemala como tal, ¿verdad? Y por eso es de que la Corte de Constitucionalidad tiene un papel tan trascendental en nuestra vida política, ¿verdad? Eh, y el tema, ¿se recuerdan que platicábamos acerca de la jurisdicción ordinaria? Que eso es exclusivamente competencia de la Corte Suprema de Justicia, y ya la jurisdicción constitucional que le corresponde con exclusividad a la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? A grandes rasgos. Entonces, la Corte de Constitucionalidad pues es un tribunal de permanente de jurisdicción privativa que tiene como función o fin principal la defensa del orden constitucional del país. Eh, Está integrado por 5 magistrados titulares y 5 suplentes, ¿verdad? Cada uno de estos magistrados pues es electo por un representante, digamos, por cada poder de Estado, ¿verdad? Un representante por el Congreso de la República, un representante por el organismo ejecutivo, un representante por el organismo legislativo, y los otros 2 que es por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y uno por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, ¿verdad? Y yo les comentaba también que la Corte de Constitucionalidad a lo largo de nuestra historia ha tenido un papel muy importante en la vida política, ¿verdad? Y a la fecha lo sigue teniendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que recapitulando, eso fue lo que platicábamos de la Corte, ¿verdad? Vimos los artículos y demás, para que lo tengan ahí presente. Y entonces vamos a empezar hoy viendo otro de los órganos extrapoder que también juega un papel muy importante en nuestra democracia como tal, y es el Tribunal Supremo Electoral. Este Tribunal Supremo Electoral, pues a grandes rasgos, es el mayor órgano en el que tiene a su cargo, valga la redundancia, la política electoral de nuestro país, ¿verdad? Es un tribunal que, a pesar de que en el día a día, digamos, no tiene mayor trascendencia o pasa desapercibido, cada 4 años su papel o el rol que juega es fundamental en la democracia de nuestro país, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral está regulado en el artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Así que lo vamos a ver más adelante. Pero recuérdense ustedes que nuestra república es un sistema de pesos y contrapesos, ¿verdad? De check and balance, de controles interorgánicos, ¿verdad? Y este tiene varias funciones importantes en el proceso electoral. Primero, se recuerdan ustedes que cuando veíamos los controles interorgánicos del Congreso de la República, dijimos que el Congreso de la República pues tiene la facultad de convocar a elecciones si el Tribunal Supremo Electoral no lo hiciere, ¿verdad? Entonces, realmente le corresponde al Tribunal Supremo Electoral cada 4 años convocar a elecciones generales, ¿verdad? Entonces, juega un papel trascendental porque vamos a ver dentro de las funciones del tribunal que aparte de convocar a las elecciones generales, también declara el resultado y le da validez a las elecciones, es decir, que es el garante de que no exista ningún fraude en las elecciones, ¿verdad? Que no se vulnere la decisión del electorado, ¿verdad? Que somos todos nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Entonces juega un papel muy importante porque imagínense ustedes qué pasaría si tuviéramos un tribunal electoral que en el cual no tenemos confianza de que realmente el escrutinio de los votos sea lo que realmente nosotros dijimos en las urnas, ¿verdad?
y nos convirtamos simplemente en una democracia de papel, ¿verdad? En la Constitución, pero que en la práctica no se respeta la voluntad popular, ¿verdad? O imagínense, por ejemplo, si lo ponemos en un caso más práctico, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si el Tribunal Supremo Electoral hubiera declarado ganadora a Sandra Torres, tanto en este proceso como en el anterior de Jimmy Morales, ¿verdad? Cuando la voluntad popular fue votar en contra de ella, ¿verdad? O sea, nosotros no votamos a favor de Yamateyo, no votamos a favor de Jimmy Morales, votamos en contra de Sandra Torres, ¿verdad? Entonces, es muy importante en la vida de nuestro país. Otra función trascendental que tiene, y aquí vamos a traer un poco a colación el tema de los derechos políticos, ¿verdad? O sea, cuando nosotros adquirimos la mayoría de edad, adquirimos la ciudadanía, ¿verdad? Y con convertirnos en ciudadanos, adquirimos una serie de derechos y obligaciones. Y entre los derechos, pues está el tema de elegir y ser electo, ¿verdad? Eh, Nosotros para poder ejercer estos derechos, pues nos tenemos que ir a inscribir precisamente aquí, al Tribunal Supremo Electoral, para que nos empadronemos, ¿verdad? Actualmente, pues es muchísimo más fácil, hay jornadas de empadronamiento, hay en los centros comerciales y demás. Entonces, digamos, todas las personas que van cumpliendo la mayoría de edad se tienen que empadronar para poder ejercer su derecho de votar, ¿verdad? Su derecho de elegir, ¿sí? En mi tiempo, pues era un poco más complicado porque había que ir específicamente al Tribunal Supremo Electoral a empadronarse y no lo mandaban ahí a la zona 1, sino que lo mandaban a una sede que tienen enfrente del IX de Pamplona, ¿verdad? Y ahí se empadronaba uno, ¿sí? Eh, Actualmente es muchísimo más fácil, pero digamos, si no estamos empadronados, a pesar de que tengamos DPI, tengamos la mayoría de edad, no vamos a poder ejercer nuestro derecho al voto. Ahora tenemos que empadronarnos. Y el otro tema que digamos, eso digamos que es la parte pasiva, por decirlo así, que nosotros elegimos a nuestras autoridades. Si algún día, pues, ustedes quieren ser candidatos a un cargo de elección popular, pues ustedes también se tienen que ir a registrar al Tribunal Supremo Electoral como candidatos de elección popular, para la redundancia. Entonces, digamos, si ustedes quieren ser presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, alcaldes, síndicos y todo ese tipo de puestos que son mediante elección popular, pues tienen que registrar previamente su participación y ejercer su derecho de ser electo, ¿verdad? Es decir, nosotros no podemos, digamos que vamos a hacer un partido político de la clase de Derecho Constitucional 2 de la Universidad Regional y vamos a proponer a Silvia Marroquín como nuestra presidenciable y participar en las elecciones, ¿verdad? Podríamos hacer un partido político, pero tenemos que inscribirlo al Tribunal Supremo Electoral y ella como candidata va a tener que ir a inscribirse al Tribunal Supremo Electoral para que ejerza su derecho de ser electa. Para decir, no lo podemos hacer nosotros solos, ¿verdad? Como tal. Entonces es importante ese tema, ¿sí? Entonces ahora, después de esa breve explicación que les acabo de dar del Tribunal Supremo Electoral, me gustaría que lo fuéramos a ver cómo está regulado en nuestra legislación. Y por aquí tengo la ley electoral y de partidos políticos. Y como ustedes pueden ver, yo recuerdo que esta ley se las pedí, no sé si la tienen, sería excelente. Pero vamos a ver su concepto, cómo lo regula nuestra legislación. Pues básicamente nos dice, ¿verdad?, que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y de consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinados en esta ley. ¿Verdad? Entonces, básicamente eso es el Tribunal Supremo Electoral, la máxima autoridad en materia electoral, ¿sí? Este artículo siguiente también es importante porque su presupuesto
para mí es un chiste, honestamente, les digo, porque le corresponde el 0.5% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. O sea, estamos diciendo que el Tribunal Supremo Electoral es vital para que se mantenga la democracia en nuestro país, ¿verdad? Y algo tan trascendental, únicamente le damos el 0.5% del presupuesto, ¿verdad? Cuando debería de ser un Tribunal Supremo Electoral fuerte, fuerte económicamente, para que no se vea, digamos, debilitado en su función, ¿verdad? Afortunadamente, pues de 1985 para acá, pues las elecciones que se han realizado, pues han reflejado efectivamente la voluntad popular, ¿verdad? O sea, no han habido temas de fraudes ni ese tipo de cosas. Siempre hay incidencias en los municipios que algún alcalde pensó que iba a ganar y no quedó al final, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero todo el proceso está bastante, digamos, los constituyentes lo dejaron bien establecido para que no hubiera eh, amaños, digamos, en la elección, porque una cosa importante es que sí, ellos hacen el escrutinio y demás, pero recuérdense que las personas que participan en las mesas electorales son ciudadanos como ustedes o como yo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de participar en un proceso electoral. Si no han tenido la oportunidad, yo les invito a que participen. La verdad que es una fiesta cívica, ¿verdad? Eh, es una experiencia muy bonita, a pesar de que sí es cansadísimo, ¿verdad? Pero no recuerdo si le dan a uno como 100, 150 quetzales por haber estado ahí y le dan su almuercito de campero a uno, ¿verdad? Pero es muy bonita la experiencia, ¿verdad? Y ustedes, digamos, son los garantes de que todos los votantes que llegaron a ejercer su sufragio a su mesa, pues efectivamente se escrutinien bien, ¿verdad? Y esos resultados sean trasladados al Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? Eh, Regresando pues a la ley, importante la integración, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral está integrado con 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Son electos por el Congreso de la República, pero siempre mediante una comisión de postulación, ¿verdad? Entonces están un poco atados de pies y manos los congresistas para poder elegir a las personas que ellos deseen, ¿verdad? Y por último, una diferencia muy fundamental de este tribunal es de que, a diferencia de la Corte Suprema de Justicia, de las salas de la Corte de Apelaciones, de los tribunales de primera instancia, los tribunales de paz y la Corte de Constitucionalidad, ellos son los únicos que duran en sus funciones 6 años, ¿verdad? No 5 como en los casos anteriores, ¿verdad? Y solo vamos a ver una de las atribuciones, ¿verdad? En el artículo 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pues está establecido cuáles son las funciones del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y entre ellas, para mí, una de las más importantes, no quiere decir que todas no sean importantes, ¿verdad? Es la de la literal C, porque establece, artículo 125, atribuciones y obligaciones. El Tribunal Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones y obligaciones. C. Convocar y organizar los procesos electorales, definiendo dentro de los parámetros establecidos en esta ley la fecha de la convocatoria y de las elecciones. Declarar el resultado y la validez de las elecciones, o, en su caso, la nulidad parcial o total de las mismas, y adjudicar los cargos de elección popular, notificando a los ciudadanos la declaración de su elección, ¿verdad? Entonces, no solo convoca y organiza el proceso electoral, sino que también declara quién es el ganador, le da validez a las elecciones, ¿verdad? Y adjudica el cargo, ¿verdad? Importante. Y por supuesto, pues no lo hace saber, ¿verdad? Se recordarán ustedes que todos los medios de comunicación están ahí y el Tribunal Supremo Electoral dice al final cuáles son los resultados y ya todos felices o tristes porque ganó o perdió su candidato, ¿verdad? Y digamos que a grandes rasgos, por supuesto, para
para poder ver a profundidad el tema del Tribunal Supremo Electoral y en sí del proceso legislativo, pues nos tardaríamos, yo diría que más de una clase, ¿verdad? Pero a grandes rasgos es lo que quiero que tengan presentes ustedes ahí con ese tema, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda de momento con el tema del Tribunal Supremo Electoral. ¿Todo bien? ¿Todo Lee, con claro? una pregunta. Las funciones Ajá. trascendentales que tiene el organismo, el Tribunal Supremo Electoral es el empadronamiento y las elecciones electorales. No sé si está bien. Realmente no me gustaría que las, digamos, como enumeráramos como las más importantes, porque todas sus funciones, o sea, todas las que estén establecidas en el 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos son importantes. Pero para mí las trascendentales, o sea, sí, esto es lo que hace el Tribunal Supremo Electoral, es convoca elecciones, ¿sí? Convoca elecciones, organiza el proceso electoral como tal, ¿sí? Da los resultados de la elección, le da validez a las elecciones y adjudica los cargos. Es decir, si por ejemplo, Kevin se postula para ser el alcalde de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Eh, el Tribunal Supremo Electoral es el que va a declarar ganador a la planilla de Kevin, por ejemplo. Entonces le adjudica el cargo, ¿verdad? Y después ya es la toma de posesión. Pero el que dice, sí, Kevin ganó y va a quedar, pues fue electo como alcalde de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Es el Tribunal Supremo Electoral. Para mí esa es la trascendental. El tema del empadronamiento y todo también es una función muy importante, ¿verdad? Porque nos permite a nosotros como ciudadanos precisamente ejercer nuestros derechos políticos, ¿verdad? Que también podríamos ponerla como una función trascendental, ¿sí? Solo que habría que buscar el fundamento de la ley electoral, que no sé dónde está ahorita. Tendríamos que leer todo el artículo, pero por ahí tiene que estar, ¿verdad? El tema de, del empadronamiento, ¿sí? No sé si pude Gracias, Lick. contestar ahí tu pregunta. Sí, ok, perfecto. Bueno, no tenemos nada más entonces, pasemos al siguiente. Bueno, el siguiente órgano extrapoder que vamos a ver el día de hoy es la Procuraduría General, perdón, el Procurador de los Derechos Humanos. Con el Procurador de los Derechos Humanos, la verdad que no me quisiera detener mucho porque es un tema que nosotros ya medio vimos cuando vimos el organismo legislativo. Y se recuerdan ustedes que yo les comentaba que existe una comisión de derechos humanos y que esta comisión de derechos humanos del Congreso de la República es el que al final decide, digamos, quién va a ser el procurador de los derechos humanos. O sea, el procurador es un comisionado del Congreso de la República, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para la defensa de los derechos humanos que la Constitución nos garantiza a nosotros como ciudadanos. Entonces, al final, el control que el Procurador de los Derechos Humanos ejerce es el de supervisar a la administración pública y tutelar los derechos de las personas frente a la misma. Entonces, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta en las noticias o algo de que cuando hay una manifestación, por lo regular, pues hay presencia de delegados de la Procuraduría General de Derechos Humanos, de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y esto es porque es, el derecho a manifestar es un derecho humano, ¿verdad? Y que tiene que ser garantizado por las instituciones del Estado. Lo que sucede es de que, por ejemplo, el tema de bloqueos, el tema de que las manifestaciones no sean pacíficas y que se queme el Congreso, entonces ahí sí ya nos salimos de la esfera del derecho de manifestación como tal, ¿verdad? Porque nosotros tenemos derecho a manifestar nuestra opinión, sí, ¿verdad? Pero no tenemos derecho a
bloquear la libertad de la convención de los demás, ¿verdad? Con el tema de los bloqueos, o no tenemos derecho tampoco a quemar el Congreso, aunque a todos nos gustaría que eso sucediera, digamos, ¿verdad? Pero eso es un delito, ¿sí? Entonces, lo que hace el procurador es garantizar que cualquier derecho humano sea realmente respetado. Y aquí digamos que la, el ¿cómo es que se llama esto? Eh, el sentir popular, ¿verdad? Es que el procurador de los derechos humanos únicamente defiende a los malos, digamos, ¿verdad? A los que están en la cárcel y demás. Pero nosotros como estudiantes de Derecho y como estudiantes de Criminalística, pues tenemos que tener claro que no es así, ¿verdad? O sea, digamos, Dios no lo quiera, el día de mañana cualquiera de nosotros puede estar detenido, ¿verdad? Y si estamos detenidos dentro de un centro de detención o de privación de la libertad, pues nos gustaría que nos traten como lo que somos, ¿verdad? Como humanos, con dignidad humana. Y el Procurador de los Derechos Humanos es uno de los encargados de velar porque así sea dentro de las cárceles, ¿verdad? Que no se les someta a tratos crueles o inhumanos, que no se les torture, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de situaciones son las que vela el Procurador de los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Y controla que toda la administración pública, fíjense que no estoy hablando solo del organismo ejecutivo, del organismo judicial, o del organismo legislativo, o del Tribunal Supremo Electoral, no, estoy hablando de todas las instituciones públicas tienen que respetar los derechos humanos que constitucionalmente tenemos reconocidos por nuestro simple hecho de ser o de pertenecer a la raza humana, ¿verdad? Entonces, tanto la Comisión de Derechos Humanos como el Procurador de los Derechos Humanos tienen fundamento constitucional. Y tal vez les quiero pedir favor que vayamos a leer el artículo 274 de la Constitución, a ver qué establece. Artículo 274. Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que en la Constitución garantiza. Tendrá facultades de supervisar la administración, ejercerá su cargo por un periodo de 5 años y rendirá informe anual al Pleno del Congreso, con el que se Excelente. relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos. Perfecto. Ahí está, ¿verdad? Clarísimo con lo que yo les estaba explicando. Bueno, ese es el fundamento de la Procuraduría General de los Derechos Humanos. Otra cosa importante también, que digamos, afortunadamente a lo largo del decurso constitucional, es decir, del 85 para acá, de la vigencia de nuestra Constitución, ¿verdad? Se han electo personas probas para dirigir a la Procuraduría, ¿verdad? Y tal vez uno de los más famosos sea el licenciado Ramiro León Carpio, ¿verdad? Que después fue electo como presidente de la República cuando sucedió lo que les contaba del Serranazo, ¿verdad? Él fue el que terminó el periodo constitucional de Serrano Elías, ¿verdad? Entonces, realmente ha sido eh, dirigida, digamos, por personas de muy alto nivel en tema de derechos humanos, ¿verdad? Actualmente, pues podremos estar de acuerdo o no con el actual procurador, que es el licenciado Jordán Roas, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es de que es una persona muy capaz, ¿verdad? Yo creo que es doctor en Derecho, entonces es una persona muy capaz en este tema. Entonces, no sé si tienen alguna duda ahí con el tema del Procurador de los Derechos Humanos. Podemos pasar. A ver, vamos a preguntarle a Silvia Marvín. ¿Cómo va, Silvia? Bien, licenciado, todo comprensible. Está muy bonito lo de los derechos humanos. Excelente, perfecto. Bueno, entonces pasamos al siguiente, si gustan. El siguiente que nos toca ver es la Contraloría General de Cuentas.
La Contraloría General de Cuentas también juega un papel muy trascendental en la vida de nuestro país y principalmente es porque tiene que fiscalizar los ingresos y egresos de toda la administración pública, sean, digamos, utilizados o invertidos de forma correcta, ¿sí? Entonces, desde el presidente de la República hasta el gobernador o hasta la municipalidad más lejana que ustedes pueden imaginarse, ¿sí? Necesitan, digamos, para su funcionamiento recursos, ¿verdad? Y estos recursos, principalmente económicos, pues se generan a través de los impuestos que todos nosotros como ciudadanos pagamos. Entonces, desde que vamos a comprar una Pepsi o un Tortrix a la tienda hasta que importamos petróleo, digamos, o importamos un vehículo, todo paga impuestos, ¿verdad? Entonces, la Contraloría General de Cuentas es una institución descentralizada y que tiene por objeto velar porque todas las instituciones del Estado, todas, incluso, incluso cualquier persona que maneje dinero público está sujeta a fiscalización, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la Contraloría General de Cuentas. Aquí también es importante que la Contraloría General de Cuentas está dirigida, digamos, por un Contralor General de Cuentas. Este Contralor, digamos que tiene la particularidad que de profesión debe de ser contador público y auditor, ¿verdad? Que son, digamos, que es la rama de la ciencia que precisamente analiza cómo o audita en la forma en la cual pues, se gastan los ingresos y egresos en una empresa o en una institución pública. ¿Vale? Entonces tiene un papel muy fundamental. Digamos, si nosotros como ciudadanos no formamos parte de ningún órgano administrativo, ¿verdad? De ninguna institución de la administración pública, pues probablemente no vayamos a escuchar mucho de ellos, porque si ustedes trabajan en la iniciativa privada, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Pero si trabajan en el Estado, ustedes se van a dar cuenta que todos tiemblan, literal tiemblan, cuando dicen que les va a hacer auditoría la Contraloría. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos son responsables por cómo se gasta el dinero, ¿verdad? Y todo tiene que estar perfectísimamente bien. Digamos que en la función donde nosotros podamos tener mayor relación con ellos es en el tema del finiquito. Y van a ver que también, por ejemplo, ustedes fueron su título de educación media, su título de educación superior que obtengan en unos años, primeramente Dios, ¿verdad? Lo van a tener que ir a registrar aquí a la Contraloría General de Cuentas, solo que la sede de la zona 1. Pero lo que les quería comentar es el tema del finiquito. O sea, si ustedes quieren participar en un cargo de elección popular o quieren formar parte, van a conseguir trabajo en la municipalidad, por ejemplo, les van a pedir algo que se denomina el finiquito, que es la constancia transitoria de exención de cargos, creo que es, algo así. El punto es de que es como un documento que la Contraloría General de Cuentas extiende, donde dice que tal persona, ¿verdad? Ponente de tal, no tiene juicios pendientes de cuentas por haber realizado algún trabajo. Entonces, por ejemplo, yo como nunca he participado o he ejercido ningún cargo dentro de la administración pública hasta hace un año, ¿verdad? Yo pedía mi finiquito y sin ningún problema, ¿verdad? Me lo daban porque nunca manejé, digamos, recursos públicos, ¿verdad? Eh, pero si quieren, dejemos de ver lo que yo les digo y vayamos a ver qué nos dice la Constitución, porque al final es muy importante, ¿verdad? Entonces, la Contraloría General de Cuentas está regulada, si no mal recuerdo, me confirman, en el artículo 232 de la Constitución.
No sé si alguno de ustedes me puede hacer favor de leerlo. Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todos los intereses hacendarios de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribuciones serán determinadas por la ley. Excelente, ¿verdad? En el artículo siguiente debería estarlo el Contralor o es el 34, si me haces favor de leerlo así de una vez. Lo del Contralor, los requisitos o la elección. Entonces, si quieres, leamos los dos. Va. Artículo 233, elección del Contralor General de Cuentas. El jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo para un periodo de 4 años por el Congreso de la República, por mayoría absoluta de diputados que conformen dicho organismo. Solo podrá ser removido por el Congreso de la República en los casos de negligencia, delito y falta de inocuidad. Rendirá informe de su gestión al Congreso de la República cada vez que sea requerido y de oficio 2 años, 2 veces al año. Gozará de iguales inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelaciones. En ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto. El Congreso de la República hará la elección a que se refiera este artículo de una nómina de 6 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, quien la presida, los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contraloría Pública y Auditoría de cada universidad del país y un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de empresas. Para la elección de candidatos se requerirá el voto de por menos las 2/3 partes de los miembros de dicha comisión. En las votaciones tanto para integrar la comisión de postulación como para la integración de la nómina de candidatos no se aceptará ninguna presentación. Excelente. Esto es lo que les comentaba, ¿verdad? De que tiene que ser Contralor Público y Auditor, ¿verdad? Y que lo elige el Congreso de la República mediante una comisión de postulación, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, eso es la Contraloría General de Cuentas. Pues ustedes van a investigar más a profundidad de este tema en su trabajo que tienen que presentar el siguiente sábado, ¿verdad? Antes del examen. Y eso, no sé si tienen alguna duda con esto de la Contraloría. El fundamento constitucional es en el 232, ¿verdad? 232, sí. Pues sí, no tiene ninguna duda. Pasamos al siguiente. Bueno, este es el último de los órganos extrapoder que vamos a platicar el día de hoy. Es el Ministerio Público. Pues aquí ustedes como estudiantes de Derecho y los estudiantes de Criminalística, pues me imagino que han estado un poco más digamos, en relación con lo que hace el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, en sus cursos de Derecho Penal, me imagino que ya han de platicar mucho acerca del Ministerio Público. Pero lo que yo les quiero comentar es de que es una institución que tiene rango constitucional, o sea, es a ese nivel de importante. El Ministerio Público pues está regulado en el artículo 251 de nuestra Constitución
Y básicamente establece, ¿verdad?, que el Ministerio Público pues es una institución auxiliar tanto de la administración pública como principalmente lo que a nosotros nos interesa, que es un auxiliar de los tribunales de justicia, ¿verdad? La principal función que tiene pues es, uno, pues velar porque se cumplan las leyes del país, pero principalmente tiene a su cargo algo muy importante, que es el ejercicio de la acción penal pública, ¿verdad? Entonces, cualquier delito que se cometa en territorio nacional es competencia del Ministerio Público realizar la investigación competente y determinar si tiene medios probatorios suficientes que indiquen la participación eh, en un delito de determinada persona, pues perseguir penalmente a dicha persona, ¿verdad? Haciendo uso de su facultad constitucional, que es ejercer la acción penal pública, ¿verdad? Está a cargo de, digamos, su máxima autoridad, pues es el jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la Nación, que actualmente es la doctora Consuelo Porras, ¿verdad? Eh, este cargo, digamos, lo elige el presidente de la República mediante una terna, creo que es, terna propuesta por una comisión de postulación, que la verdad que no sé cómo llegamos a proponer a la actual fiscal, pero realmente su currículum es bastante bueno, ¿verdad? Pero no sabíamos lo malo que nos iba, no, lo mala que nos iba a salir. Eh, pero el Ministerio Público, a pesar de todo, digamos que todos los fiscales y demás tratan de hacer lo humanamente posible, ¿verdad? Lastimosamente, pues es una institución que tiene, tiene mucho presupuesto realmente, pero a pesar de todo el presupuesto que tiene, eh, la, la delincuencia en nuestro país pues es muy elevada, ¿verdad? Entonces ellos reciben denuncias a diario de casos nuevos y simplemente no se dan abasto, ¿verdad? A mí que me toca por la profesión, pues estar un poquito más ahí detrás de los fiscales, sí es complicado estar detrás de ellos. Tienen muchos casos, no saben ni de qué caso le está hablando uno, etcétera, ¿verdad? Pero eh, eh, esa es su función, ¿verdad? El ejercicio de la acción penal pública es importante. Yo me imagino que ustedes han escuchado esto de la acción penal pública, la acción penal dependiente de instancia particular y la acción eh, privada, ¿verdad? O si no lo han visto, pues lo van a ver cuando vean derecho procesal penal, me imagino, ¿verdad? Que tienen que ver algo del proceso penal como tal, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues su función es que es una institución auxiliar. A que me refiero con auxiliar es porque, digamos, los tribunales de justicia le indican al Ministerio Público en cuánto tiempo tiene que realizar una investigación, si puede o no clausurar una determinada investigación, que le autorizan, por ejemplo, los jueces le autorizan al Ministerio Público realizar escuchas telefónicas, realizar entregas programadas, en fin. Entonces, imagínense ustedes que pues están sufriendo de una extorsión, pues van al Ministerio Público, el Ministerio Público les toma la denuncia en la Fiscalía contra las extorsiones, vienen y les dicen, miren, ¿de qué número le están llamando? De este. Bueno, veámosle al juez la autorización para ver si localizamos de dónde vienen las llamadas, para escucharlas y demás, ¿verdad? Entonces ahí van armando el caso, ¿verdad? Al final y capturan a las personas responsables y las llevan a juicio, ¿verdad? Para que enfrenten juicio penal por sus acciones, ¿sí? Pues está ubicado en el barrio Gerona, ¿verdad? Que ahí tiene presencia a nivel nacional, ¿verdad? Y digamos, si un delito se cometió en Misco, pues lo va a conocer el Ministerio Público de Misco y así sucesivamente, ¿verdad? Está establecido por competencia territorial.
Eh, pues a grandes rasgos eso es lo que quisiera que supieran del Ministerio Público. Si quieren igual leamos el artículo constitucional, el 251, si no mal recuerdo, me confirman ahí el artículo 251. ¿Quién nos hace favor de leer el 251? Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado, colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos, propuesta por una comisión de postulación integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos de las facultades de Derechos o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. Para la elección de candidatos se requiere del voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión. Excelente. ¿Verdad? Entonces, pues básicamente lo que yo les estaba comentando. ¿Verdad? No sé si tienen alguna duda ahí con el tema del Ministerio Público. ¿No? ¿Todo claro? Ok, excelente. Bueno, jóvenes, entonces si es así, yo creo que demos por terminado nuestro curso allí, ¿verdad? Pues ustedes sí profundicen muchísimo más en la investigación, ¿verdad? Para que tengan más claro cada una de estas instituciones. Pues al final, como les decía, pues espero que a lo largo del curso hayan tenido una idea más clara, digamos, de lo que es nuestro estado, de cómo está estructurado, cómo funciona, qué controles tiene, ¿verdad? Y pues para mí ha sido un gusto tratar de guiarlos en este mundo del derecho constitucional, que como ustedes ven es muy amplio y uno tiene que saber de todo un poco, ¿verdad? Porque por ejemplo, cualquiera de nosotros podría decir, pues que el Ministerio Público solo en derecho penal y a mí no me gusta derecho penal. No, también está en la Constitución, ¿verdad? Entonces, por eso les decía yo que si ustedes saben derecho constitucional, manejan muchas ramas, ¿verdad? Entonces, pueden hablar con propiedad de determinadas situaciones porque de aquí, de la Constitución, deriva todo, ¿verdad? Todo nuestro ordenamiento jurídico deriva de ahí y por eso es tan importante, ¿verdad? Entonces, si no tienen nada más, pues para mí ha sido un gusto. Les deseo desde ya muchos éxitos para su examen de la siguiente semana, ¿verdad? Pues ya platicamos de los lineamientos generales, ¿verdad? Igual estudien todo, para todo lo que vimos. Y cualquier cosa, pues estoy a la orden. No sé si tienen algo más ustedes. Licenciado, Uh-huh. ante todo, vale, queríamos, bueno, de mi parte yo le quería agradecer por compartir su conocimiento con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias por todo y quería, bueno, mis compañeros en general y yo, ¿verdad? Le queríamos pedir que si en el examen usted nos podría brindar tan siquiera un par de minutos más, ya que no nos da todo el curso completo, ¿verdad? Sino que no sé si usted podría darnos en que sea un par de minutos más para que nosotros podamos resolver el examen con un poco más de tranquilidad, ¿verdad? Vamos a ver qué extensión me sale y depende de eso vemos la duración, ¿ok? Sí, licenciado, muchísimas gracias por toda su comprensión, todo su apoyo. Usted es una persona muy profesional, realmente
nos explicó de una manera muy, muy bonita, muy fácil, muy comprensible. Sabemos que este curso pues es bien profundo, bien largo, ¿verdad? Pero sí usted nos lo hizo muy, muy bonito. Realmente fue bastante comprensible, licenciado. Muchísimas gracias y que Dios lo bendiga y pues esperamos que lo sigamos viendo en el transcurso de la carrera. Claro que sí, con mucho gusto. Pues no sé si voy a seguir dando clases, que ya me cansé de dar clases. Sí. Pero obviamente es que sí, ok, pues cualquier cosa estoy ahí a la orden siempre. Lo que yo les Entonces, puedo apoyar, con mucho gusto. gracias, licenciado. Solo para recapitular, lo que nos va a venir es esta parte última, todos los contratos intra e interorgánicos y dijo que una parte de lo que vimos de último de la segunda fase, ¿verdad? Es que yo creo que terminamos de ver el OJ, ¿verdad? En esta fase. Vimos lo de los controles, los órganos de extrapoder completo, digamos, porque aquí les di, digamos, una pincelada, ¿verdad? Pues ustedes lo van a ir a investigar a profundidad. Y igual siempre pues échenle una hojadita, ¿no? Que además a los 3 poderes de Estado, ¿verdad? Todo el tema de la nacionalidad, de los derechos políticos y todo eso que fue lo que habíamos visto primero, si no mal recuerdo, ¿verdad? Muy bien, licenciado. Bueno, primero es que su examen sea así bien, que lo comprendamos rápido, es porque nos ponemos nerviosos. Tranquilos, Ujú. todo va a estar bien, ¿ok? Va. Bueno, mis estimados entonces alumnos, ha sido un placer. Primeramente Dios, entonces nos vemos el siguiente semestre. Y cualquier cosa, pues estamos en comunicación, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, licenciado. Hasta pronto, que Dios lo bendiga. Hasta luego. Buenas tardes, Lick. Bendiciones. Hasta luego, buena tarde.